¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues bienvenidos a un nuevo video de relatos ocultos de la mente. Hoy lunes 6 de septiembre vamos a dejar un poco descansar a los asesinos seriales. Porque bueno, estamos preparando el material para lo que será la nueva saga de asesinos seriales. Pero en este inter vamos a hablar sobre otros temas de psicología. Vamos a retomar aquella parte de la mente humana, toda esa parte que a veces nos genera temores, miedos, sensaciones de inseguridad y que a fin de cuentas hay muchas personas que sufren con todo eso que nosotros llevamos en nuestra parte inconsciente, que muchas veces no conocemos, obviamente, pero es una parte fundamental en el desarrollo del ser humano. Déjenme les digo que en todas partes a donde vayamos vamos a encontrar psicología. En cualquier lugar a donde convivan dos personas vamos a encontrar esta parte de psicología. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Este tema nos los propuso un amigo de Puebla, entonces vamos a hablar sobre la manipulación. Hay una situación, o sea, muchas veces la gente utiliza la manipulación para hacer que otras personas cubran necesidades, objetivos por parte de ellos hacia la persona manipuladora. Pero bueno, no sé ustedes qué piensen sobre este tema. Yo creo que muchas veces hemos sido manipuladores o hemos sido manipulables. ¿Por qué? Porque la manipulación a veces empieza desde el simple chantaje emocional, ¿sí? Esa parte de, si me quisieras, no lo harías. ¿Cuántas veces han escuchado esta frase? Seamos un poco sinceros y coméntenos aquí en el chat de Relatos Ocultos de la Mente. Y este es solo algunas, porque hay otras más padres, como esa de, si me dejas me muero, no sé qué haría yo sin ti, mi vida no sería la misma. Y bueno, frases y frases y frases. Y hay otras peores, ¿verdad? Esa que dice, tú decides, pero atente a las consecuencias. ¿De qué estamos hablando? O sea, de toda esa parte del chantaje emocional o de la manipulación emocional. Pero bueno, vayamos por partes. El ser humano es controlador. Sí, o sea, sabemos que pues, controlamos o queremos controlar, ¿verdad? O sea, el tiempo del otro, las actividades del otro, tratamos de controlar el clima, tratamos de controlar el medio ambiente, pero bueno, vamos a hablar de esta parte del control hacia el otro. Y esta técnica que muchas veces es muy utilizada, que como les decía es esta parte de la manipulación emocional. Pero bueno, vayamos. Para que exista una manipulación debe de haber dos figuras, el manipulador y el manipulable. Y vamos a adentrarnos un poco en las mentes de estas personas manipuladoras. ¿Qué es la manipulación emocional? La manipulación emocional son, o sea, situaciones en las que una persona trata de persuadir a los demás a que hagan algo, ¿sí? A hacer cosas que al manipulador le convienen sin que él, pues sí, o sea, meta las manos en este sentido, ¿no? Pero aquí hay una situación, que la persona que realice las acciones a favor del manipulador pues no va a obtener ningún beneficio. O sea, simplemente es por el hecho del manejo que ejerce el manipulador sobre otra persona, ¿sí? Entonces, el manipulador siempre va a sacar provecho a expensas de sus víctimas.
en este caso de las personas que se dejan manipular. Pero bueno, hay situaciones que conllevan a estas acciones y empecemos desde esa parte del control, ¿sí? El manipulador va a ser controlador, va a querer controlar, va a querer intimidar al otro muchas veces para lograr sus objetivos de persuadir a los demás, o va a utilizar formas más sutiles para obtener lo que él quiere, como es la seducción. A lo mejor y dentro de esta situación que estamos platicando, ustedes van a encontrar situaciones que han pasado en su historia de vida y van a decir, creo que me manipularon, o creo que en determinado momento fui víctima de una manipulación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué opinan? Vamos a abrir esta parte del debate para que nos hagan llegar sus comentarios. ¿O tú qué crees, Bruno? Pues está difícil. A veces siento que me controlan. A veces siento que me manipulan, ¿verdad? Pero bueno, vamos a entrar en esta parte, ¿no? Porque es interesante, o sea, el hecho de saber que, o sea, existe una persona que quiere controlar y que quiere manipular al otro. ¿Pero qué creen? Si nos adentramos a la mente del manipulador, nos vamos a encontrar que es una persona insegura. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo? O sea, realmente para manejar al otro y que el otro haga cosas por esta persona, pues debe de tener una seguridad enorme, ¿no? Pues no, o sea, simplemente por ese pequeño detalle, pues encontramos que los manipuladores son unas personas inseguras, porque no pueden lograr sus objetivos por ellos mismos. Entonces tienen que involucrar a más personas para que a fin de cuentas hagan el trabajo que ellos no pueden, no saben o no quieren hacer, ¿sí? Entonces, también digo, son personas que son muy débiles, pero bueno, en este sentido, pues no van a permitir que los demás perciban esta debilidad. ¿Por qué? Porque los pondría en una posición de desventaja ante los demás. Pero bueno, vamos a ir desglosando poco a poco toda esta parte de las características del manipulador, porque también es importante, o sea, el hecho de saber por qué las personas se dejan manipular, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esta situación. O sea, un manipulador siempre se va a poner en una posición de dominio, de poder, ¿sí? Y va a tratar de que las demás personas lo vean, de que lo sientan dominante, de que lo sientan que él tiene capacidades muy por encima de lo que ellos tienen. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el manipulador lo que busca es satisfacer esta parte de su ego y sus deseos incumplidos. Ya hemos hablado un poco sobre lo que es el ego, ¿sí? Esa forma de sentirme bien yo, pero en el sentido de que soy superior hacia los demás, ¿sí? Les decía, hay una diferencia entre lo que es un chantaje y lo que es una manipulación emocional. Un chantaje puede ser algo pues, tranquilo, algo no muy denso, ahora sí como podríamos decir, ¿no? O sea, yo puedo chantajear a una persona y decir, ay, es que el día de hoy me siento mal, pues no sé, no quiero salir, pues va al mercado, ¿no? Y me traes algo para comer, ¿sí? Y si yo no me siento mal, entonces estoy utilizando esta parte del chantaje para que la otra persona haga lo que yo quiero. Pero bueno, digamos que un chantaje es una manipulación en menor grado, pero ya cuando estamos hablando de una manipulación emocional, pues entonces estamos encontrando que existen mucho más elementos y más fuertes para que las personas entren en una situación de dominio o ser dominadas por parte del manipulador. ¿De qué se vale un manipulador emocional? Hay personas que hablan muy bonito, que te envuelven, que te manejan, que hacen que les creas todo lo que dicen. Esta es una de las características del manipulador emocional. Tienen un buen manejo de la palabra.
Aquí, bueno, digamos, esta parte de la comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque, como les decía en un momento, en determinadas situaciones, el manipulador utiliza esta parte de la seducción, de envolver a los demás, para lograr sus objetivos. Pero ¿qué creen? Que no tienen una comunicación asertiva. ¿Qué es esto? Cuando nosotros platicamos sobre algo, nuestras ideas deben de estar muy claras. Los manipuladores utilizan esta parte de la comunicación, pero no en una forma asertiva, porque como les decía, van a utilizar la palabra bonita para empezar a envolver, para empezar a seducir. Entonces van a revolver la comunicación hasta que la van a llevar a un punto a donde ellos van a ser beneficiados. Y con esto, pues van a convencer, influenciar a las personas, valiéndose de esta situación de la comunicación. Y como les decía, siempre van a dar vuelta a las situaciones a su favor. Entonces se van a poner en el lugar en los cuales ellos están en esta situación de dominio hacia el otro. Esa parte es un manejo psicológico también, ¿sí? Explotar emocionalmente a las personas para controlar la voluntad del otro, simplemente. Como que me escucho muy maquiavélico el día de hoy, así como que me acordé de una caricatura de esa. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tratar de dominar al mundo. ¿O cómo era? O sea, hacer lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Trataremos de conquistar el mundo. Vamos a tratar de conquistar el mundo a través de esta parte del manejo de la palabra. Y aunque ustedes no lo crean, se da. Y es más común de lo que muchas veces nosotros podemos pensar. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco más en esta situación. El manipulador es hábil en cuanto aprovecha las debilidades del otro, ¿sí? Entonces, a todos nuestros amigos que nos hacen favor de vernos, aguas con estas situaciones, ¿no? Hay, veces que realmente las personas necesitan un apoyo, pero cuando una persona necesita un apoyo y es constante y se vuelve obligación por parte de la persona manipulable para hacer lo que el manipulador le diga, entonces aguas, porque esto también genera una dependencia emocional. Entonces, muy difícilmente nos vamos a dar cuenta de que las personas nos están manipulando. Y obviamente, como les decía, siempre en las relaciones interpersonales debe de haber dos partes. En esta situación, una persona que es manipuladora y una persona que es manipulable. Entonces, muchas veces la persona que es manipulada pues no se da cuenta por todo este manejo que está haciendo el manipulador. Vamos con otras características. El manipulador tiene pocos escrúpulos. Una vez detectado el punto débil de sus víctimas, no van a tener ningún reparo para sacar provecho. Y como les decía, siempre se van a poner en una posición así como de buena onda, de cooperativos y demás. Y si no, pues van a atacar toda esa parte de nuestros miedos y temores, ¿sí? Entonces también esta parte la van a utilizar para conseguir su objetivo. Van a ir poco a poco haciendo que la víctima caiga en una dinámica en la cual acabará renunciando a sus necesidades y muchas veces a sus valores. ¿Por qué? Porque el manipulable va a anteponer su necesidad a la del otro, ¿sí? Entonces, primero se van a resolver las necesidades del manipulador y después las de él, pero ese después no va a llegar. Entonces, va a acabar renunciando a esta parte de sus necesidades por satisfacer al otro. Como les decía, un manipulador es inseguro, ¿sí?
y aparte tiene una muy baja autoestima. Ya próximamente estaremos hablando de estas situaciones de la autoestima que también son muy importantes. Hablamos y hablamos de la autoestima, pero no les hemos dicho qué es. Pero bueno, ya próximamente vamos a hacer un programa exclusivo para hablar de autoestima. Les decía, son personas inseguras y con una muy baja autoestima, pero siempre van a cubrir y van a hacer lo posible para que esta situación no se vea. Siempre van a ocultar sus temores. Por lo regular, un manipulador nunca tiene miedo, nunca tiene debilidades, no es inseguro y para ello se van a valer de un amplio repertorio de comportamientos egoístas y dominantes, mostrándose siempre superior a los demás. O sea, yo lo sé todo, a mí me ha pasado todo, yo conozco todo. O sea, tú como manipulable no puedes ser superior a mí. Entonces, yo soy todo y lo conozco todo. Si encuentran una persona como estas, pues también aguas. Utilizan mucha la parte de la mentira para poder envolver a sus víctimas, ¿sí? Entonces, como siempre van a tratar de ponerse en ese plano superior, o sea, siempre van a tratar de ganar en la parte del discurso. Y lo que tú hiciste, yo ya lo hice. Lo que tuviste, yo ya lo vi. A donde fuiste, yo ya fui. El trabajo que tuviste, yo ya lo tuve. Entonces, pues realmente les digo, o sea, siempre van a estar por delante de todas las demás personas, ¿no? Como les decía, también son pocos asertivos en la comunicación. Cuando uno tiene un objetivo claro, va a hablar sobre objetivos claros, ¿sí? El manipulador no. El manipulador utiliza esta falta de asertividad. Como les decía, o sea, es tanta la necesidad de que el otro los reconozca como superiores que van a utilizar el lenguaje, el uso de la palabra, pero en una forma muy revuelta, ¿sí? Ahorita me acordé de esas películas mexicanas de un personaje llamado Cantinflas, que utilizaba mucho perdón, ya se me fue el eufemismo. O sea, eso de hablar y no decir nada. Pero bueno, en ese momento, o sea, esa parte de envolver a las personas que lo están escuchando, o sea, también es lo que utilizan mucho las personas que son manipuladoras. La poca tolerancia a la frustración es otra de las características. No aceptan un no por respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese no va a hacer que se pongan en alerta y van a cambiar la estrategia por una estrategia más agresiva. Son personas intolerantes, ¿sí? Pero van a utilizar esa parte de atacar las debilidades de las personas que son manipulables para seguir controlando, ¿sí? Van a utilizar una crítica cruel y destructiva para desvalorizar al otro y nuevamente llevarlos al lugar a donde ellos se sienten bien, ¿sí? Entonces les decía, el hecho de que les digan que no, los pone en un lugar de ataque para seguir controlando, ¿sí? Otra de las características, el victimismo. A ellos siempre les pasa todo, siempre son víctimas de todo. O sea, dimensionan mucho las situaciones que acontecen en su vida, pero en una forma exagerada, ¿sí? Entonces siempre van a ser víctimas de todas las situaciones, o sea, y en este sentido se van a poner como una, ¿cómo les puedo decir? Como las víctimas de todo, ¿sí? Entonces, si al igual encuentran una persona de estas en su camino, pues ahí ustedes sabrán si les abren las puertas o realmente les dicen adiós, ¿no? Y el último punto que vamos a tratar de las características del manipulador. Tienen un alto nivel de exigencia. Siempre van a querer más.
O sea, nunca va a ser suficiente para ellos lo que tú puedas hacer por estas personas, ¿sí? Entonces, si en determinado momento yo le ofrezco algo, en otro momento va a querer el doble, el triple y así va a ir incrementando. ¿Qué opinan ustedes, amigos de Relatos Ocultos de la Mente? ¿Han encontrado personas así en su camino? Pero bueno, si las han encontrado, vamos a poner algunas situaciones de qué hacer. O sea, aquí, como siempre, se juegan muchas situaciones. O sea, no nada más es el hecho de conocer la personalidad del otro, ¿no? Sino de conocerme a mí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces yo no me conozco y no me reconozco. Es más, muchas personas estamos constantemente en la negación de lo que somos. Y por eso somos presas de otras personas que nos manejan, nos controlan y que a fin de cuentas nos hacen víctimas de diferentes situaciones, ¿sí? Entonces, les decía que en cierto sentido se genera dependencia emocional hacia las otras personas, ¿sí? Y entonces cuando estamos generando esa parte de la dependencia, sentimos una necesidad de estar con el otro. Aún y estando ausente, sentimos esa necesidad de tenerlo cerca. Pero bueno, hay formas de contrarrestarlo. Y les vamos a dar, ¿cuántos, Bruno? Los 5 puntos para que nos deshagamos de una persona manipuladora. ¡Genial! Respeto a sí mismo. Yo tengo un valor. Yo tengo una posición en este mundo, ¿sí? Yo tengo dignidad. Yo soy una persona que valgo. Yo soy una persona que hago algo por mí. Reconócetelo, ¿sí? Siempre, en todo momento, es bueno festejarse hasta el más mínimo de los logros. ¿Por qué? Porque a veces buscamos el reconocimiento del otro sin saber que hay personalidades que pueden aprovecharse de estas situaciones. Por eso, vamos a tener amor propio, ¿sí? ¿Qué es esto? Quiérete, procúrate, cuídate, date tus espacios, date tus gustos y no dependas de otras personas, ¿sí? Si a mí me gusta el cine y no tengo con quién ir, pues ni modo, o sea, me voy a ir yo solo al cine y no voy a ponerme en un lugar de víctima porque el otro no pudo, porque el otro no quiso, porque nadie me quiere, porque bla, 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 bla. No. Aprende a respetarte y a tener una dignidad por ti, amor propio. Otra de las situaciones, aprende a decir no. Yo sé que como personas también muchas veces nos cuesta decir no, ¿sí? Y que en determinado momento también es un factor cultural, un factor familiar, porque siempre nos han inculcado ese, ¿cómo les diré? Esa situación de apoyar a los demás. De hecho, bueno, en el extranjero nos reconocen porque somos un país muy solidario, ¿sí? Pero también aprende a decir no. Si en determinado momento lo que a ti te están proponiendo no te conviene o no quieres hacerlo, pues simplemente di no, ¿sí? Haz un análisis de lo que tú quieras hacer, lo que a ti te convenga y lo que no quieras hacer. Y esta, no es una cuestión tampoco de, ¿cómo les puedo decir? O sea, de no brindarle apoyo al otro, pero hay situaciones en las que sí se las puedes brindar, ¿sí? En situaciones en las cuales tú tienes la capacidad, la parte, no sé, de energía, la parte económica, la parte de disponibilidad, entonces en ese momento, si a ti te nace apoyar al otro, adelante. Pero si tú ya lo ves como una exigencia del otro para que hagas cosas que tú no quieres hacer o que no te conviene hacer, pues es mejor que digas que no. Así también es una forma de darse valor a sí mismo y de generar amor propio, ¿sí? Otra de las situaciones, evita la culpa. Yo sé que muchas veces también es muy complicado el hecho de detectar esa parte de la generación de culpa que tenemos sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, y más cuando el otro
nos dice, es que por tu culpa no hice esto, es que por tu culpa me pasó aquello, es que por tu culpa estoy enfermo, es que por tu culpa... No, vamos a quitarnos la culpa, ¿sí? Y esto también quiere decir que no puedo generarme culpas que no me pertenecen. Como les decía, si puedo apoyar, voy a apoyar. Y si no puedo, porque tengo limitantes, porque no tengo la capacidad en ese momento de hacerlo, pues entonces tampoco es bueno generarse culpas ajenas, ¿no? Vamos a desarrollar nuestra asertividad. Como les decía, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, para mí. Y esto sí tiene que ver con una cuestión de individualidad, pero no es el hecho de que yo anteponga lo que yo quiero hacia el otro, no, o sea, yo primero tengo que reconocer qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que puedo hacer, dónde están mis capacidades, dónde están mis límites, y cuando yo ya haya logrado mis objetivos, entonces sí pensaré en el otro, ¿sí? Se escucha un tanto egoísta, pero a fin de cuentas es una forma de poder nosotros quitarnos no solamente el aspecto de la manipulación, sino también de generar una mayor autoestima en nosotros y de resolver muchas situaciones emocionales que a veces nos pasan, ¿sí? Y como siempre les digo, cuando nosotros no podemos identificar, no podemos quitarnos de este tipo de situaciones o de alejar este tipo de personas, siempre es bueno tener una tercera opinión, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos puede ayudar a abrir un nuevo panorama de ubicarnos a dónde estamos, ¿sí? Y en cierta forma de brindarnos esa parte de la autoestima, el amor propio y todas estas situaciones de las que hemos platicado. Siempre es bueno acercarse a una tercera persona, y más cuando es un profesional de la salud mental. Dudas, comentarios, háganoslo llegar al chat de Relatos Ocultos de la Mente, y por hoy les dejo esa pequeña semilla en su cabecita. ¿Han sido víctimas de manipulación? ¿O en determinado momento se han generado culpas por no poder ayudar a otras personas aún y cuando saben que no pueden hacerlo? Escríbanos a nuestro chat y recuerden, vamos a seguir tratando estos temas y hoy solo me resta invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook. Recuerden, todos los lunes a partir de las 7 de la noche estamos en YouTube con Relatos Ocultos de la Mente. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campana de notificaciones, compartan y sobre todo comenten si quieren algún tema en particular con el cual podamos trabajar un nuevo video. Nada más me resta agradecer a Bruno García y Beth Bautista. Yo soy José Manuel Quintanar, psicólogo. Y un saludo muy especial para Fer, que está enfermita nuevamente. Esperemos que pronto se recupere y nos pueda acompañar aquí en Relatos Ocultos de la Mente. Recuerda, todos los lunes a partir de las 7 de la noche en YouTube. Nos estamos viendo, Bruno. Dile adiós a nuestros amigos. Adiós, amigos. Nos vemos en Datos Curiosos con Bruno. Recuerden, Datos Curiosos con Bruno también lo van a encontrar próximamente en TikTok. Nos estamos viendo el próximo lunes.